Bienvenidos a la serie de Mercurio. ¿Qué es Mercurio en la carta natal? Recordemos un poco todos los otros planetas como para ubicarnos dentro de este sistema de la astrología. El Sol era nuestra individualidad, la Luna era nuestras emociones o nuestra mente emocional. Teníamos también a Júpiter, que es nuestro destino, digamos, los dones que se nos dieron y a los que tenemos que cultivar en nosotros. Saturno eran las restricciones. Mercurio acá nos habla de el coco, de nuestra mente cognitiva, de cómo nos comunicamos con los demás y también con nosotros mismos, cuál es esa voz interna que va moldeando toda nuestra realidad alrededor de nosotros. Es el regente de los signos Géminis y Virgo, que son planetas muy mentales. Hablan sobre todo de las ideas, de la comunicación, del intercambio de información y también la forma en que nosotros absorbemos la información. Entonces nos dice también cómo escribimos, cómo hablamos, cómo discutimos, cómo aprendemos. Todos esos temas tratan Mercurio. Mercurio en Tauro. Bueno, acá la comunicación es como el rumeo de una oveja, de una vaca. Es así. Son personas que toman la información de manera lenta, tranquila, la mastican largamente y recién cuando la han procesado bien, recién ahí empiezan a dar su respuesta, que generalmente es bastante corta, asertiva y resume todo y te dice lo justo. Son personas que no... Lo rápido, digamos, la chispa, ¿no?, que había en Mercurio en Aries, ahora se transforma en reflexión profunda de las ideas. Tauro está regido por el planeta Venus, el planeta de la armonía, de la belleza. Mercurio en Tauro nos habla de que las cosas para comunicarse tienen que estar bien ordenadas al comunicarse. Uno tiene que hablar pausado, ordenado, también asertivamente, ¿no? Uno dice lo que piensa y es eso, pero lo dice luego de larga reflexión, luego de larga meditación, en que uno ya está seguro de lo que piensa, y también no solo de lo que piensa, sino también de cómo articular esas ideas hacia los demás. Es difícil que esta persona entre en una discusión. Directamente las discusiones las rehuye, las puede escuchar, las puede analizar, pero nunca digas nunca, pero no va a entrar en una discusión, no va a hacer lucha de poder en una discusión. Simplemente te va a escuchar, va a ver qué de valor hay en lo que vos decís, sobre todo si está bien ordenado, va a meditarlo lentamente y si ve que tiene algo de valor va a dar una respuesta, si no directamente es como que va a pasar. También tiene un problema, o quizás una sensación de que las palabras son un poco al pedo. Tiene un poco la sensación de que ¿para qué hablar tanto si uno puede hacer? Y es como que a estas personas les parece que las personas que hablan mucho hacen poco, y tienen bastante razón, yo creo. Salvo cuando se está justamente hablando de ideas. Lo importante es hablar sobre ideas. Pero valoran más estas personas la palabra justa. Quizás en su mente están pensando muchas cosas, pero lo que a vos te van a decir va a ser lo que ellos piensan que es lo justo, lo que es necesario, lo que es lo práctico para decir, la pieza justa del rompecabezas. No esperes que esta persona ande con largas divagaciones, monólogos, y tampoco que le guste del todo exponerse a hablar. Puede llegar a hablar en públicos en el caso de que eso que habla sea una expresión de armonía o de practicidad. También en el caso de artistas que usan la palabra. Eso es algo muy muy interesante de esta posición. Mercurio en Tauro es posición de actores y actrices, es posición de comediantes o cantantes también. O sea, donde la palabra se vuelve arte. Eso puede ser en muchos sentidos. Puede ser, como dije, cantante, actor, comediante, incluso noticieros, ¿no? Porque también lo concreto, lo práctico, el hablar, y que lo que uno dice, exactamente lo que uno dice tenga un impacto concreto en la realidad,
o que sea una expresión de esa realidad así transmitida con practicidad. Son personas que más bien tienden a ser calladas, personas que valoran mucho el silencio también de las otras personas y valoran mucho las acciones de las otras personas más que el habla, digamos. Estas personas tienen gran dificultad de pensar ideas abstractas o de encontrarle un sentido o una utilidad a las ideas demasiado voladas, filosóficas, quizá imprácticas, por ejemplo, no sé, demasiado académicas también, matemática. Pero por ejemplo, en el caso de economía pueden ser muy buenos, porque sobre todo cuando lo enmarcan en un sentido bien de la realidad. Cuando las ideas o el aprendizaje se expresa en lo concreto, ahí sí tienen una gran capacidad de entender, interpretar y usar esa información. Pero cuando esa información tiende a ser fuera de la realidad o elevada, les cuesta, porque no les interesa mucho tampoco ese tipo de charla, de sabiduría o de información. Una información que no aplica a lo concreto. El Mercurio en Tauro dice, ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter en ese lío? También en el caso de las discusiones tiende a pensar así, como ¿para qué voy a pelear? ¿Para qué voy a gastar energía en hablar? No le encuentro el sentido, digamos. A veces tienden a creerse superiores en una conversación simplemente porque no dan conversación, se mantienen en silencio, se mantienen estoicos ante las situaciones, Es una persona que si vos le llegás a gritar, te va a dar una hiper super mirada de no me hables, o te va a decir directamente no me importa, o en qué te metes, así, sin asco. Pero no va a buscar tampoco el conflicto, sino al contrario, lo que busca es la armonía, lo que busca es volver a la paz, lo que busca es volver a el pastizal tranquilo de Tauro. Entonces la mente de Tauro, la mente cognitiva, es esa mente rumiadora, tranquila, y que no la intentes apurar. Lo mismo para entender nuevos conceptos abstractos, nuevas ideas, necesita su tiempo. Son personas que les va a costar aprender ideas abstractas más que a las demás personas. Y como digo, al aprender traten de poner ejemplos, de aplicar las cosas y van a encontrar más ese flujo de entendimiento en las palabras de los demás y también en las suyas. También las personas quieren que vos vayas al grano. O sea, si empezás a irte por las ramas, la persona de Mercurio en Tauro va a ser como, o se va a confundir o te va a decir, mira, pará, a ver, decime, ¿qué querés decir? Y el qué querés decir del Mercurio en Tauro es como, quiero 2 o 3 palabras que expresen todo el monólogo que me quisiste decir. Y que a veces, la gran mayoría de las veces, uno puede resumir de esa manera. El tema es que se pierde un montón de sutilezas, ¿no? En la charla, los matices de las cosas, porque la vida no es blanco y negro. Y sin embargo, estas personas tienden a pensar que las ideas son, digamos, cuando uno va a lo práctico, uno puede realmente decir pocas palabras y está todo bien. Son opiniones, son sensaciones y perspectivas sobre la realidad, y esta energía taurina realmente va a los bifes. ¿A qué querés decir? ¿Qué es todo ese discurso? Y les da mucha fiaca, les da mucha paja cuando alguien habla al pedo, digamos. Eso realmente es como demasiado para estas personas. Se aburren muy fácil con la charla que no va a nada, que no es consistente, que no está apoyada en la realidad, que no va a afectar ni trascender a lo práctico, a la realidad, que uno habla, dice una cosa un día, el otro día dice otra cosa. El Mercurio en Tauro está tipo, ¿de qué me sirvió escucharte esas 2 veces, esas 3 veces, esas 10 veces si nada de eso trasciende? También una característica muy taurina, que acá el Mercurio se expresa en la mente, es la terquedad y la dificultad de cambiar, o quizá la lentitud para cambiar. Entonces eso habla de que estas personas tienden a tener ideas bastante fijas o perspectivas cognitivas fijas. Tienen una idea muy grabada de su mente y es como nadie lo saca de ahí. También en su forma de expresarse son, o sea, siempre de la misma manera te van a decir las cosas, no es que van a usar entonaciones raras, o su forma de hablar va a ser muy, quizá
a ver, no quiero ser malo, pero monótona o quizá estable. No van a subir la voz, no van a bajar la voz, es como que siempre van a tender a ser ordenados, siempre en la misma y pocas palabras, pero tercos en sus ideas y en su forma de entender la realidad intelectualmente. También al aprender, es como que tiene una necesidad de que sea práctico. Son de esas personas que en el colegio, cuando se enfrentan a física, química y matemática y dicen esto para qué lo quiero, para qué me va a servir, les cuesta pasar esa barrera, que en su mente, en su corazón están como, ¿para qué? ¿Para qué miércoles? Bueno, estas personas, a diferencia del anterior que hablaba rápido, hablaba sin filtros y hablaba como sin importar si al otro le afecta, si al otro no le afecta, incluso si lo que dice está equivocado, porque a veces, por ejemplo, el anterior, Mercurio en Aries, habla, después se arrepiente, va y viene, con tal de mantener esa discusión activa y ese flujo de ideas. El Mercurio en Tauro tiende a retener y guardar por largo tiempo esas ideas mientras se van acomodando a su forma fija de ordenar el mundo que tiene a su alrededor. Es como que su mente está en casillas, y una vez que entran nuevas ideas tienen que entrar a esa organización de ideas, y si no encastran ahí en ninguna de ellas, directamente dice, esto no me sirve, esto no va por ahí. Se dan cuenta lo fijo, ¿no?, que es este tipo de mente, que si no entra en esa estructura, directamente es rechazado. Y incluso cuando es aceptado es porque Mercurio en Tauro dice, bueno, acomodemos las cajitas de adentro de esta forma, capaz que esta idea que me beneficia entra mejor ahí. Y eso tarda mucho para estas personas en acomodar esas estructuras internas de su mente. Por eso discutir con un Mercurio en Tauro es directamente como hablar con una pared, literal. Y también, si uno escucha lo que dice una persona en Mercurio en Tauro, se va a dar cuenta de que es como que siempre las palabras viven en un mismo lugar, vienen de un mismo sector, como si todas las palabras vinieran de una misma idea, o de una misma estructura mental, o de una misma fuente. No son como en el anterior, o como en la mayoría de los signos de aire o de fuego, donde las ideas vienen de muchos sectores muy diversos en la mente. Acá es como si un solo manager mental, digamos, dirigiera todas las ideas, dirigiera todos los aprendizajes y las estructuras mentales. Y todos pasan por el mismo manager, todo pasa por el mismo juez. Ese filtro es el mismo, siempre. Eso da un poco rigidez. Rigidez al hablar y rigidez también al aprender. Bueno, y también al escribir. La escritura es, bueno, como está regido por el planeta Venus, ¿no?, de la armonía, tienden a escribir lento, pero tienen una hermosa letra. A diferencia de los Mercurio en Aries, que no lo dije en el anterior video, pero Mercurio en Aries tiene una letra de médico. Esa letra que no importa mucho la belleza de la letra, sino la información. Importa que la información se transmita rápido y ya. Al escribir, las personas en Mercurio en Tauro, al hablar también, tienden a ser ordenados, armónicos y prácticos. Bueno, Mercurio en Aries, espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima.